Bienvenidos mis amados, mis amadas a esta plataforma acá. Es un placer y un honor para mí poder estar con todos ustedes compartiendo este tiempo, un tiempo para mí privilegiado, privilegio total de poder hablar de la verdad. Es mi pasión, más que mi llamado, es mi pasión, es mi vida. Y compartir con ustedes este tiempo para mí es un privilegio. Estamos estudiando este tema extraordinario de las raíces hebreas del cristianismo y cómo la fe tiene un origen que es hebreo, es judío, y que cuando llegó Yeshua a la escena y cuando ascendió, él no quiso cambiar el judaísmo, esa fe, él no quiso quitar todo lo que él vivió en su existencia, y luego de que existió, luego que ascendió también continuó siendo judío, y todos sus discípulos, por lo menos al inicio del tiempo, todos eran judíos y celebraban, como hemos visto ya en las sesiones pasadas, continuaron siendo judíos y basados en obedeciendo las mismas leyes, las costumbres del judaísmo. Hoy nos toca ver el caso del Rav Shaul y de algunos testimonios también históricos, de algunos padres de la iglesia. Así que iniciemos inmediatamente este tiempo y veamos en la vida de Shaul cómo la Torá, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, nos enseña bien enfáticamente de que Pablo continuó siendo judío. Por tanto, permítame iniciar. El rabino Shaul ben Gamaliel, como se conoce, ese es su nombre. Nació en Tarso, es lo que conocemos hoy como Turquía. Es a quien nosotros conocemos en nuestro mundo cristiano como el apóstol Pablo. Es quizás este personaje, después de Yeshua, el personaje más controversial del mundo. Yo diría el personaje menos entendido. Los judíos rabínicos afirman de él que es el autor del cristianismo. Esto es una teoría que yo considero media bizarra, muy desproporcionada. Por lo tanto, los cristianos afirman de él que fue quien salvó al cristianismo de ser judaísmo. Esta es la tesis también de los padres de la iglesia. Como sabemos, un gran debate todavía hasta el día de hoy continúa en muchos círculos religiosos del momento. La pregunta hoy sería, ¿cuál es realmente el testimonio bíblico? ¿Qué dice la Escritura? ¿Es realmente cierto que Shaul se separó del judaísmo? ¿Fue Rav Shaul el autor del cristianismo, como sostienen muchos eruditos y la iglesia cristiana? Quisiera hacer una declaración antes de comenzar y luego probarlo. Eso es lo que yo quiero hacer en el día de hoy para que tenga una constancia escritural. Cuando alguien te mande la razón por la cual usted está estudiando estas raíces hebreas, usted puede tener una razón para probar por las escrituras y por la historia que eso es mentira, que todo eso es una falacia. Y la declaración es la siguiente: así como los apóstoles, como he hablado en las sesiones anteriores, que fueron primero que Pablo, así también como Rav Shaul, los apóstoles, continuaron practicando el judaísmo durante toda su vida. Es lo que voy a probar en el día de hoy. Hoy yo voy entonces a comenzar. Vamos a ver ahora algunos elementos, algunos argumentos que demuestran la declaración que yo acabo de hacer. Escúchenme muy bien. Los apóstoles y Pablo continuaron practicando judaísmo toda su vida. La primera evidencia está en el libro de los Hechos 16:3. La Biblia nos enseña en esta porción que el Rav Shaul, un buen rabino, un rabino entrenado, Pablo era rabino, estudió bajo los pies de Gamaliel, que fue presidente del Sanedrín, la instancia más alta en Israel, judicial, legal. Y Pablo era estudiante de ese gran judío que vivió en el judaísmo del segundo templo. Pablo nos dice la historia que circuncidó a Timoteo.
que era hijo de una madre judía y de un padre griego. Si Rab Shaul hubiera quebrantado, hubiera roto, se hubiera separado del judaísmo, nunca habría circuncidado a Timoteo. No sé cómo la gente vería esto un cristiano, tú le puedes decir, pero ¿cómo puede ser que él era cristiano si todavía él circuncidó a un hombre? Esto es la primera evidencia. La segunda evidencia que tengo aquí para todos ustedes es la que dice Hechos 26. Este texto nos presenta a Rab Shaul esperando hacer que pasaran los días de los panes sin levadura, para entonces viajar a su viaje de Troas, donde lo esperaba el resto de los discípulos. La frase panes y levadura en esta porción bíblica es una forma hebrea, judía, de hablar de la fiesta de Pascua, de Pesa, que abría precisamente el calendario anual de festividades religiosas establecidas por el Señor para su pueblo, que podemos encontrarlas en Levítico 23. El Rab Shaul, nos dice el texto, no viajó hasta que la fiesta pasó. O sea, él celebró la fiesta. Él duró todos esos días, 7 días exactamente, celebrando esta fiesta. Tal cosa habría sido incongruente, imposible, si él hubiera roto con el judaísmo. La tercera evidencia la tenemos en el libro de los Hechos también, versos 20-16. Y aquí nos presenta a Rab Shaul declinando, obviando la oportunidad de estar en Éfeso. Iba a ir a Asia Menor a predicar y a otras ciudades importantes ahí alrededor también de Asia. Dice que él se apresuró, dice el texto, apresurándose por llegar a Jerusalén, dice, a tiempo también, para no celebrar solamente, como vimos anteriormente, la fiesta de los panes sin levadura, sino también ahora, en este contexto, celebrar ahora la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, a la que todo judío observante debería asistir. Esto es prueba definitiva también de que él nunca rompió con el judaísmo. Los cuarto ejemplo lo podemos tratar y ver en el libro de Hechos, capítulo 21, del 21 al 24. Y este pasaje es crucial por el hecho de que este escrito y la carta también de Hechos y lo que pasa aquí en este contexto tomó lugar cuando ya habían sido escritas, escuchen muy bien, las cartas a los Gálatas y la carta a los romanos. Esto es muy importante. Por lo tanto, ¿qué estoy tratando de decir? Las interpretaciones que se estaban dando con respecto a las enseñanzas del rabino Shaul, de la Torá, que le estaban haciendo, que le estaban haciendo un rumor falso de que él estaba haciéndose pasar por alguien que estaba hablando en contra de la Torá. Había un grupo de personas que habían dispensado un rumor de que él estaba enseñando enseñanzas anti-Torá. Además, muchos judíos que conocían a Rab Shaul aceptaban a los conversos gentiles en sus comunidades mesiánicas sin exigirles que se circuncidaran. Esto es, que se hicieran judíos. Porque cuando un gentil se circuncidaba ya, era que se había convertido en judío. Y había un grupo que exigía eso. Estas personas llegaron a la falsa conclusión que el rabino Shaul estaba enseñando a los judíos que ahora, o sea, en ese momento histórico, en virtud de la llegada del Mesías, ya con el Mesías presente, los judíos tenían que dejar de ser judíos. Habían establecido este rumor que Pablo estaba enseñando esas cosas. Los rumores malsanos de este grupo de personas llegó a los oídos de los apóstoles, llegó al oído de los ancianos, de los liderazgos apostólicos establecidos por Yeshua en Jerusalén. Justamente en los días cuando se acercaba la fiesta de Pentecostés, la que Rab Shaul, como leímos en la evidencia pasada, se apresuraba, dijo, para estar en Jerusalén,
para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ellos confrontaron en ese tiempo, cuando él llega a la fiesta, a santificar la fiesta, este grupo de líderes ancianos vienen y confrontan a Pablo acerca de estos rumores y le dicen lo siguiente, escuche bien, esto está en Hechos 21:21, que dice: se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Escuchen muy bien. Cuando el apóstol Pablo escucha esta acusación, escucha, por así decirlo, estos rumores que habían levantado estos creyentes malsanos, les asegura que tales rumores a los ancianos, a los líderes, a los apóstoles, que estos rumores no eran verdad, que todos estos rumores eran inciertos y que jamás, escuche bien, jamás tal cosa él había enseñado. Jacobo, o sea, Santiago, y el resto de los ancianos, yo digo Santiago porque Santiago en ese momento era el líder de la comunidad. Entonces Santiago, siendo el líder, juntamente con la asamblea, con la cual se reúne con Pablo para hablar de estas cosas, le ofrecen a Pablo mostrar en práctica que él no había dejado de ser judío ni de practicar el judaísmo. Entonces, la decisión de los apóstoles y de los ancianos fue la siguiente. Está registrado en el libro de los Hechos, en los versos 23 y 24 de Hechos 21. Mire qué dice: haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informa acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. Escuchen muy bien esto. Esta fue la decisión que toman los apóstoles, los ancianos, para que Pablo comprobara por acciones concretas que él no se había apartado del judaísmo. Sería impensable, en otras palabras, que un hombre de los principios de Pablo hubiese aceptado semejante propuesta simplemente para contentar a los líderes, para contentar a los ancianos, sin que él mismo, convencido, fuera practicante del judaísmo. El hecho de que se sujetó al veredicto, a lo que los apóstoles le aconsejaron, no solamente muestra el profundo respeto de Rav Shaul, ese es el profundo respeto que él dispensaba a esos líderes, como debe ser, sino también sus principios personales como una entidad practicante del judaísmo jamás había sido desechado. Esta es la cuarta evidencia. Mire la quinta. La quinta evidencia la podemos registrar en el libro de los Hechos también, verso 23:6. En Hechos 23:6 nos presenta a Rav Shaul haciendo una gran confesión. Escuche bien qué dice. Él dice: varones hermanos, yo de cierto soy fariseo, hijo de fariseo. Wow, esta es una declaración muy, muy poderosa. Aquí él no está diciendo fui fariseo o era fariseo. No, no. Ahí dice claramente soy fariseo. Pablo nunca dejó, en otras palabras, de ser fariseo, mis amados, aunque creía en Yeshua. Esta confesión, mis amados, que Rav Shaul nos muestra, habría sido deshonesta si tan solo recurrió a ella para afirmar su creencia de la resurrección de los muertos, porque ahí en esa reunión que escenifica esta historia de Hechos 23:6, había un juicio en el cual él estaba, y dentro de ese juicio había un grupo de judíos que no creían en la resurrección. A eso me refiero. Eran los saduceos.
Él no usa este elemento como una excusa, sino que él establece su identidad como judío, que es farisea. No dice era, no dice fui, dice era. Esto es muy importante. La evidencia número 6 que puedo presentarle a todos ustedes está en Hechos 24. Hechos 24:11 también nos muestra la verdadera razón por la cual el apóstol Pablo quería estar en Jerusalén. Aquí él no se externaliza ese motivo. Él dice la frase, subí para adorar a Jerusalén. Esta frase es muy importante, ya que esto es un modismo hebreo, es un hebraísmo, y muestra el vocabulario hebraico judío del apóstol Pablo. Subí a Jerusalén. Esta frase se conoce dentro del contexto judío como aliyah. Aliyah, migración. Y bueno, hasta el día de hoy se usa esta frase. Cuando usted oye un judío moderno decir, voy a hacer aliyah, está diciendo, voy a migrar, voy a ir a la tierra de Israel. No se dice subir a Israel, no se dice subir. No se dice iré a Jerusalén, no. Dentro del contexto judío se dice subiré a adorar a Jerusalén, subiré a Jerusalén, aliyah a Jerusalén, que significa adorar. Voy a adorar a Jerusalén. Rav Shaul encontró el templo de Jerusalén como un lugar de adoración, el lugar central de la adoración, lo cual jamás habría hecho si su enseñanza acerca del cuerpo del creyente, como si él no hubiera entendido que el creyente es un templo y que esto desplazó y sustituyó lo que muchos enseñan, que el cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo, ya no hay templo, no. Aunque haya usted sea el cuerpo del Espíritu Santo, el centro de adoración es el templo, y también tendremos templo en el futuro. Será igual, será el mismo lugar de adoración. No deja de ser que su cuerpo no es el templo del Espíritu Santo, pero ese templo físico es el centro de adoración. Y esta frase determinaba cuando un creyente subía a adorar. No iba, subía a adorar. Y es un término, un modismo hebreo que significa adorar en Jerusalén. Ahí demostramos también por este modismo del lenguaje que Shaul continuó siendo judío, conectado a las costumbres, conectado al judaísmo. La séptima evidencia la podemos ver en Hechos 26, del verso 4 al 7. En este pasaje nos muestra Rav Shaul que él no vio ninguna discontinuidad en la manifestación de Yeshua como el Mesías, de la promesa dada a las 12 tribus, que fue todo lo contrario. Con la aparición de Yeshua, aquellas promesas comienzan a cumplirse plenamente en perfecta continuidad profética histórica. O sea, la llegada de Yeshua es el cumplimiento profético histórico de todo lo que el pacto abrahámico, los profetas habían dicho en el antaño. Romper con el judaísmo, romper con las 12 tribus sería romper esa continuidad histórica, esa continuidad profética a la que Rav Shaul acude aquí en esta historia. Aquí probando su inocencia de los cargos contra él, precisamente en el sentido de que había estado destruyendo el judaísmo. Se le acusó a él de que él estaba destruyendo el judaísmo. Y aquí él demuestra, a través de lo que dice en esta porción, que eso era mentira. Tampoco él refuta también que lo acusaban de ser un sedicioso. Pero él dice que no. Él dice que está en perfecta continuidad profética histórica de lo que los profetas y los sabios antiguos habían declarado. La evidencia número 8 que podemos ver está en el libro de los Hechos 26-22. Esto es muy importante. Él dice una frase aquí que, mire, que puede trastornar a cualquier cristiano. Y si usted es un cristiano apercibido y que
permite que la palabra le hable, esto le va a transformar. Este pasaje nos muestra la esencia. Estamos hablando ya de Pablo terminando su ministerio. Nos muestra aquí a Rav Shaul mostrándonos la esencia de su teología, de lo que él pensaba, de lo que él manejaba como un gran servidor del Señor. Él afirma lo siguiente, él dice, aquí en el verso 22, 26, no diciendo nada, dice él, fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. Esto, escucho bien, lo voy a repetir, esto puede causar un trastorno a mucha gente. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había que suceder. Esto pone en evidencia que Rav Shaul, mis amados, no vio la fe mesiánica, el arribo del Mesías, como separado o descontinuado del judaísmo, de la religión de su pueblo Israel, de los profetas, de lo que habían declarado los profetas, sino todo lo contrario, como el proceso normal de desarrollo y su expresión máxima. Esto es lo que simbolizaba la llegada del Mesías, ya que el judaísmo había llegado a su expresión máxima, a su desarrollo absoluto. Es lo mismo que Pablo, y es la otra evidencia que quiero mostrarles. Espero que usted esté tomando nota, los pasajes para que usted lo pueda leer usted mismo y pueda ver que lo que le estamos diciendo es cierto. Son evidencias escriturales, históricas, que nos muestran la continuidad, que no hay una separación, que al principio no fue así. Que Pablo, cuando Yeshua llegó y ascendió, continuó siendo judío. Todo lo que le enseñó fue judaísmo, no fue cristianismo. Nada de lo que le enseñó es cristianismo. Él no vino a crear tampoco una religión, como dije al principio, no. Él continuó siendo judío hasta su muerte. Y todavía sus escritos son judíos. Cuando yo me quito ese traje, esa visión, ese lente cristiano, de entender que Pablo era judío y que enseñó judaísmo, y conectar todas sus enseñanzas del judaísmo y desasociarla de una gentilidad del cristiano, yo voy a comenzar a entender claramente la secta. Pablo aquí, mis amados, en Hechos 28, 17 y 19 da también otra evidencia contundente. Este pasaje es el último que nos habla del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Para este tiempo ya el apóstol Pablo no es un jovencito ya. El apóstol Pablo ya es un anciano. Él está lleno de vitalidad, no es un joven intrépido, es un joven lleno de fuerza. No es un hombre con unas ganas de vivir como cuando uno es niño, cuando uno es joven, sino que ya es un anciano, es un hombre ya maduro, un hombre mayor, sofocado por las grandes batallas que había librado. Estaba ya preso. Una persona madura es capaz de mirar hacia atrás toda su vida y estar en condiciones de corregir cualquier cosa que haya sido mal enseñada o transmitida, porque ha pasado el tiempo suficiente para que su doctrina haya sido probada o desaprobada. En ese escenario, Pablo asegura a los judíos de Roma lo siguiente, le dice: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestro pueblo. Oye, al final de su carrera, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a los de mi nación. Escucha muy bien. Estas palabras nos muestran varias cosas importantes. De aquí se desprenden varias cosas importantes. Número uno, que Rav Shaul no considera haber hecho nada en contra del pueblo de Israel. Al contrario, él lo que estaba enseñando era la palabra del pueblo de Israel, lo que los profetas habían declarado. Segundo, Rav Shaul no consideró haber hecho nada contra las costumbres tampoco. Oiga la palabra que él utiliza, las costumbres. Esta frase es una palabra plenamente judía. Las costumbres son las tradiciones judías.
es la esencia judía, es la idiosincrasia judía, que es desarrollada y fue desarrollada por el judaísmo ortodoxo. Porque Raúl Yavshar era un judío ortodoxo. La diferencia era que ya el Mesías estaba presente. Lo único, pero él todo lo hace igual que un rabino, igual que un judío ortodoxo. Rav Shaul asegura que nunca había renunciado al judaísmo tampoco. Usted puede entenderlo. En otras palabras, no tengo nada contra mi pueblo, primero. Segundo, no tengo nada contra la costumbre. Es decir, yo no he renunciado al judaísmo. Lo tercero que puedo ver de esta frase, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de mis padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, escucha bien, y me vio obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a los de mi nación. Lo tercero que puedo ver aquí es que él no se ve a sí mismo como uno que ha roto con los vínculos de Israel. Él no dijo la nación, él dijo mi nación. Él está declarando aquí que su nación es Israel, que él es israelita, que él es judío y que siempre conservó y vivió como un judío ortodoxo. Mis amados, esto es muy importante que nosotros veamos esto. Hay una última evidencia, esta es la número 10 ya. Sí, la número 10, hemos dado 10 evidencias, esta es la última, para poder entrar ya en el testimonio histórico. Pablo en Primera de Corintios es una de las cartas más controversiales y más extraordinarias también. Es un honor y un placer estudiar esta carta. Aquí en Primera de Corintios 14, del 33 al 34, aquí hay unas expresiones que son importantes que nosotros estudiamos. Esto es una evidencia clara de que él no se desasoció del judaísmo. El punto que deseo hacer aquí es doble. Primero, Rav Shaul asume una posición con respecto del lugar y el rol de la mujer casada en una congregación mayoritariamente de gentiles convertidos, como era la congregación de Corinto, tomando como modelo para una congregación compuesta de ex gentiles a una congregación judío mesiánica. Como ya hemos visto, como ya vimos, hemos visto la frase que dice aquí, como en todas las iglesias de los santos. Dice, como todas las congregaciones. Puede traducir también como iglesia, puede traducir también como asamblea de los santos. Esto es una referencia no de una congregación cristiana, ¿no? Porque en ese momento histórico no había iglesia. Aunque diga iglesia, no es lo que conocemos como iglesia hoy, eran sinagogas, eran congregaciones. La palabra iglesia lo que significa es congregación. Escuche muy bien. Es una referencia a las congregaciones judío-mesiánicas. Segundo, la expresión paulina que aquí vemos en el verso 34 que dice, como también la Torá lo dice, escuche bien, él utiliza la Torá para poder medir todo lo que él habla ahí en Corinto. Nos indica aquí que para Pablo, la fe mesiánica, la creencia en Yeshua ya, judaísmo con Yeshua ya, eso es lo que referimos como fe mesiánica, no desvincula, no saca, no quita al creyente de que observe Torah. Usted ve, dice como también la Torah lo dice, porque toda regla de cualquier congregación, desde el principio hasta el día de hoy, debería ser Torah. La regla vinculante, el orden operativo, la obediencia debe estar basada en Torah. Aquí él estaba tratando de traer un nuevo entendimiento de la Torá, que no significaba un rompimiento, como muchos cristianos han enseñado, o de separación, ni de la Torá ni del judaísmo. La lista sería interminable, revisando carta por carta y tema por tema para darnos cuenta que constantemente, repetitivamente, el apóstol Pablo acudía a la Torá y al judaísmo para aplicar las enseñanzas a la luz de la revelación de Yeshua como el Mesías de Israel, lo cual
no habría hecho si la hubiera considerado abolida. Por ejemplo, para que usted entienda, Rav Shaul afirmó que la fe no invalida la Torá. Eso está en el libro de Romanos 3:31. Él dice, la tesis de él ahí desde el verso 21 al 31 es que con la llegada del Mesías ya que el Mesías trajo la redención, trajo la justicia, ya fue gratis esa justicia, nos redimió. Entonces al final le pregunta, por tanto, por la fe en el Mesías invalidamos la Torá. Ahí dice, no, imposible, dice él, de ninguna manera. Él dice, de ninguna manera. En otro lugar también declara en el verso 7, en Romanos capítulo 7, verso 12, él dice que la Torá, mis amados, es justa, santa y buena. ¿Estaría él hablando en contra de la Torá cuando él declara aquí que la Torá es santa, justa y buena? Y que afirma que la Torá, por la fe en el Mesías, no se invalida la Torá. ¿Creería usted, como muchos pensados y como nosotros pensamos, quizá por mucho tiempo, que él estaba hablando en contra de la Torá? Nada tiene que ver, al revés, él está confirmando la Torá. Es al revés, cuando Yeshua viene, él viene a traer a la Torá su mayor plenitud. También el libro de Segunda de Timoteo dice que la Torá es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para instruir, a fin de que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Obedecer la Torá. Usted nunca podrá tener buenas obras, mi amados, si usted no la mide por lo que la Torá dice. Es la Torá que mide cuando usted hace una obra buena. Teniendo esto en cuenta, que cuando Pablo habló de la escritura aquí en Segunda de Timoteo, los únicos escritos que existían, para que lo tenga bien claro, eran los escritos de Moisés. No había Nuevo Testamento todavía. Existían los profetas, o sea, el Tanakh, existía el Tanakh, existía la Torá, los profetas y los escritos. Es el canon. Es el acrónimo de Tanakh. Solamente existía el Tanakh, no estaba el Nuevo Testamento, como mucha gente lo llama. ¿Cómo podemos afirmar entonces que Rav Shaul se desconectó del judaísmo, se desconectó de la Torá, se desconectó de Israel cuando su teología es pro Torá y pro Israel? Es una incongruencia. Por muchos años yo pensaba eso. Cuando escribe a la comunidad mesiánica de Roma, el apóstol Pablo afirma lo siguiente de su pueblo Israel. Él dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y ahí él dice, en ninguna manera. Eso está en Romanos 11:1 y 11:11. ¿Ha desechado el Eterno a Israel? Ahí dice, no, de ninguna manera. No hay evidencia alguna en ningún lugar en la Escritura que indique que Rav Shaul se haya separado de la Torá, que se haya separado de su fe judaica, del judaísmo, como afirmado por Yeshua, ni por Israel como pueblo de Dios. No hay tal declaración en la Escritura completa. La teología y la historia que ha presentado a Rav Shaul como el que se separó del judaísmo o como el que creó una cosa distinta, aparte, divorciado del judaísmo, carece de fundamento y no resiste ni el testimonio ni bíblico ni histórico, ni un testimonio, ni un sedazo teológico. Sin embargo, aquellos pasajes y frases paulinas que aparentan, que parecen por traducciones malsanas una separación o una negación de la Torá o del judaísmo o de los judíos, cuando se estudian bien, cuando usted hace una exégesis correcta, cuando usted va al contexto, cuando usted le da sentido a sus palabras, dentro del contexto histórico, exegético, contextual, idiomático, del momento histórico en el cual se presentó, en que Rav Shaul vivió, y dentro de los parámetros sociopolíticos y filosóficos en que Rav Shaul se desarrolló, nos dirán lo mismo, pero un análisis escapa
al propósito de esta charla. Yo no quiero hablar de esto, yo quiero dar evidencias puntuales, como hemos dicho. Hemos dado 10 evidencias, mi amado, de que Pablo continuó en el judaísmo. Ahora permítame ahora entrar en la última parte de esta charla y de esta lección también, del testimonio histórico post-apostólico. Aquí hay un testimonio luego de los apóstoles. Por ejemplo, el primer ejemplo es Irineo. Irineo, en el año 130 después del Mesías, después de los apóstoles, el último apóstol que vivió fue Juan, que murió desde el año 90 al 95 más o menos. Irineo en el 130, uno de los cristianos del segundo siglo, conocido como parte de los padres apostólicos. Irineo es uno de esos padres apostólicos. Nos dejó el siguiente testimonio. Y un testimonio muy poderoso que yo quiero traer a su consideración para que tenga una evidencia. Porque hay gente que habla cosas que no tiene evidencia, que hablan cosas, son papagayos, son ecos, repiten lo que otro dice. Ah, no, todo el que está estudiando raíz hebrea es un judaizante, eso es un perverso, eso es lo que quiere dividir. No, es que lo que divide la verdad. Claro que la verdad va a dividir, y eso fue lo que Jesús dijo: vengo a traer división en la familia. Los hijos estarán contra los padres con los hijos, el esposo con la esposa con el esposo, el suegro con el esposo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Es porque hay una malsanidad. No es que la verdad divide, es que el que vive en una mentira, en una burbuja de mentira, en un concepto denominacional que lo tiene atrapado y que le ha robado la mentalidad, y lo que dice el texto, que le han cegado el entendimiento a muchos. Pero el texto es claro, la historia es clara. Entonces la historia, el texto, la historia, el contexto nos da y nos revela la verdad. Es la verdad que trae división. Pero no para mal, para bien. Bien para la que lo abraza. Y mal para los que quieren seguir en sus tradiciones. Para los que quieren seguir en su dogmatismo. Para los que quieren seguir defendiendo las posiciones de su concilio, de su movimiento. Que no es malo, pero nosotros estamos persiguiendo la verdad. Somos de los que buscan la verdad, porque lo único que hace libre es la verdad. Irineo dice lo siguiente. Aquí nos deja un testimonio de la vida de los discípulos originales. Él nos dice que en el 130, él nos da un testimonio de qué hacían los discípulos originales y los apóstoles. Él dice así: ellos continuaron observando las costumbres antiguas. Estamos hablando del 130, escuche bien. Lo mismo hicieron los apóstoles. Escrupulosamente, escuche bien, escrupulosamente actuando de acuerdo a la dispensación de la ley mosaica. ¡Wow! Esta declaración en el 130 es abrumadora. Nos da una idea clara de que todavía ellos sí continuaron. El movimiento continuó. Aunque ya había señales de que ya habían iglesias ya cristianas en ese momento, ya se habían levantado ya el cisma. El cisma había comenzado, la separación, el rompimiento. La segunda evidencia que quiero traer, y es la última, es el testimonio de Epifanio. Epifanio, en el siglo IV, oye, estamos hablando del siglo IV, en el 400 después del Mesías, Epifanio, y por eso esto es una declaración muy importante. Estamos hablando de 3 siglos después de que ya Yeshua y los discípulos habían muerto. Es ahí donde él escribe esta frase que quiero traer como testimonio. Se podría decir que es un testimonio tardío. Sí, tardío porque fue en el año 400. Y aquí podemos ver la forma como todavía los creyentes originales, seguidores del Mesías, los nezaritas, vivían. Miren qué dice Epifanio, lo cito. Ellos eran mayormente judíos y nada más. Entonces, hicieron uso no solamente del Nuevo Testamento, ya el Nuevo Testamento estaba ya vigente, sino también del Antiguo Testamento de los judíos. Porque no se olvidaron de los libros de la ley, de los profetas y los escritos.
Así pues fueron aprobados por los judíos, de quienes los nazarenos, ¿yo cómo le llaman? Nazarenos. Todavía en el siglo IV, todavía le llamaban así. No difieren en nada, sino que profesan todos los dogmas pertenecientes a la Torá, a las costumbres de los judíos, con la excepción que creen en el Mesías. Oye, qué tremendo. Mire qué dice Tomás, continúa diciendo Epifanio. Ellos enseñan que hay un solo Elohim, un solo Dios, y su hijo Yeshua Mashiach. Son muy bien versados en el idioma hebreo. Ellos, como el resto de los judíos, leen toda la Torá. Entonces los profetas, que significa esto, es una frase idiomática que significa el ciclo de lectura de la sinagoga. Lo que hacemos nosotros cada Shabbat, que se le conoce como la lectura pública de la palabra, donde comentamos las porciones de la Torá, las parashá. Eso es lo que significa esta frase, los profetas. Ellos difieren de los judíos porque creen en el Mesías. ¿Vio? La única diferencia, dice Epifanio, que ellos creen en el Mesías y los judíos ortodoxos no. Pero todos lo hacen igual. Y los cristianos, ya ahí hay cristianos ya, en que hasta este día continúan guardando los ritos judíos, tales como la circuncisión, el Shabbat y las otras ceremonias. Fin de la cita de Epifanio. Lo puede notar en el siglo IV. Este pasaje de Epifanio muestra varias cosas. Número uno, que aún durante el siglo IV y comienzo del V, todavía existían grupos de judíos mesiánicos, nazareos, como es el nombre original. Lo segundo que puedo notar es que no negaron su fe en el Mesías Yeshua, en el Melech Mashiach, no lo habían negado. Era su Elohim, era su Dios, era su maestro, era su Mesías. Tercero, que estos judíos nezaritas continuaban siendo fieles a las creencias originales y no se descontinuaron ni de la Torá, ni de Israel, ni del judaísmo, como había sido explicado ya con la llegada del Mesías y con la llegada de los apóstoles. ¿Qué otra cosa puedo ver aquí? Cuarto, que ya para este tiempo los cristianos se habían separado de los mesiánicos. Eso dice esta frase. Y quinto, que por el tono de las palabras, por las frases que estamos viendo en este testimonio histórico de Epifanio, aquellos judíos nezaritas, aferrados a este judaísmo nezarita, este judaísmo mesiánico original, constituían grupos muy pequeños sin mayor influencia entre los cristianos. Ya la hegemonía, el poder ya había sido reducido. Ya el cristianismo había sobrepasado ya este movimiento. Y estas son las evidencias del día de hoy. Aquí yo voy a concluir con esta lección. Miren la conclusión. En resumen, escuche muy bien. Yo creo que he demostrado bien esto. Ni Yeshua, ni los apóstoles, ni los discípulos originales, ni el apóstol Pablo, mis amados, se desentendieron del judaísmo. Es lo que está pasando con nosotros, mi amado. Este deseo, este vibrar del corazón, esta certeza que nosotros tenemos que esta es la verdad. Que no importa lo que venga, nosotros hemos creído en la verdad y estamos continuando en ella. No es casualidad. Es que Dios está en medio. Esto nos da testimonio que no se desasociaron de la Torá, ni del templo, ni de Israel. Por el contrario, ellos vieron en la vida y ministerio de Yeshua la más rica oportunidad que tuvo el judaísmo como sistema religioso. ¿De qué, mis amados? De purificarse al punto de servir como un modelo para todas las naciones del mundo y como el modelo del reino, y trataron con todas sus fuerzas demostrar con sus vidas que era así. Es lo que está pasando hoy y es la responsabilidad que nosotros que estamos entrando de nuevo a las raíces hebreas entendamos, mis amados, que debemos llevar esta fe como debe ser llevada, que debemos volver a las raíces hebreas, que debemos volver al principio y comenzar a caminar en la fe que hemos sido llamados y del legado que se nos transmitió. Es dejar atrás todo lo que desvirtuó
este sistema original, esta fe original de los apóstoles. Ellos entendieron la orden exacta de Yeshua: hagan discípulos a todas las naciones. Y también les dijo: sean testigos, primeramente en Jerusalén y luego en Judea. Como que la edad mesiánica ya había arribado para Israel. Con la llegada del Mesías ya la era mesiánica estaba presente. Y para el mundo, por medio de la aparición ya del Mesías, tenía un sistema de vida bien establecido, bien claro, bien consistente, basado en la verdad, y una forma de vida delineado por Yeshua cuando purificó y también reinterpretó y salvó el judaísmo expansionista y pluralista de su tiempo, del judaísmo del segundo templo, de morir, de no caer ya en la irrelevancia de un liderazgo que no estaba todavía en condiciones de apreciar la realidad de aquel rabino, este Melech Mashiach, este nazareno, que los había desafiado a su propia interpretación rabínica de la Torá, como una cultura válida, una cultura revelada, como fue revelada esta cultura de la nación de Israel, de nuestro pueblo, en estilo de vida válido, no solamente para los judíos de su tiempo, sino también para todos los conversos de las naciones gentiles, en la cual todos nosotros estamos incluidos. Ya que no eran vistos como extranjeros ya ni advenedizos. Cuando ya nosotros entramos y nos convertimos al Elohim de Israel, al Elohim de Abraham y Jacob, a través del Mashiach de Israel, es la consumación del pacto abrahámico en el pacto nuevo. Entonces, pues nosotros ya no somos gentiles, ya no somos paganos, ya somos parte, como Pablo dice, de una manera extraordinaria en Efesios 2, de la ciudadanía de Israel. Es por tanto que no nos debemos ver ya como paganos, no nos debemos ver ya como gentiles. Somos Israel, somos conciudadanos de Israel, somos coherederos de la vida eterna. Esto no tenía nada que ver con la salvación que es por la fe en la gracia de Elohim, manifestada en la capará, en la ofrenda expiatoria de Yeshua sobre el madero del Calvario. Pero tenía que ver con la manera como ellos entendieron a Yeshua. Tenía que ver con la forma como aplicaron las enseñanzas del maestro. Cómo aplicaron estas enseñanzas en sus vidas, en la vida de los judíos, en la vida de los conversos de entre los gentiles, que no vieron al principio ninguna razón por la cual no vivir dentro de la comunidad mesiánica que había sido inaugurada con la llegada del Mesías, que los había recibido con los brazos abiertos como coherederos de la misma herencia, como miembros de un mismo cuerpo, como coparticipantes de una misma promesa, sin exigirles que se hicieran judíos según los ritos impuestos por el judaísmo, sino basado en la autoridad dada por Yeshua, el Mesías de Israel. Dentro de aquella comunidad, ellos nacieron. Dentro de esa comunidad nosotros estamos siendo restaurados también. No solamente vivieron, aprendieron Torá, aprendieron costumbres, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Tenían total libertad para vivir en conformidad en una cultura que habían sido considerada como válida luego de que abandonaron la suya propia, donde habían nacido. Y ese es el llamado también para nosotros. Usted no puede seguir en una cultura antigua cuando ya usted está entrando en una nueva. Usted tiene que separarse de la antigua y abrazar la nueva, que era esencialmente pagana, contraria a la revelación de Dios, como revelada en la Torá. Es la Torá la que nos da la certeza, esta costumbre, esta vida judía que nos enseña a nosotros cómo vivir la vida realmente. Los judíos mesiánicos se llenaron de discípulos por todos lados. La historia nos muestra que por todos lados habían discípulos, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Para el tiempo cuando Pedro predicó el primer sermón, 3,000, ¿se acuerda? Fueron añadidos. Y todos perseveraban, dice Hechos 2:42, en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La Torá. En la Torá que los discípulos le enseñaban.
Es decir, la interpretación apostólica transmitida por el Mesías a los apóstoles. Más tarde notamos que 5,000 más se fueron recibidos también. Eso está en Hechos 4:4. 5,000 más entraron. Poco después, los que iban creyendo en el Mesías como Mashiach aumentaban más. La Torá dice, gran número así de hombres como de mujeres, dice, entraban en las filas del movimiento de Yeshua. Y el número de los discípulos, dice también Hechos 6:1, seguía expandiéndose. Dice, se multiplicaba, dice Hechos 6:7, al punto que hasta los sacerdotes, mi amado, venían a la fe mesiánica. Sacerdotes se estaban convirtiendo a Yeshua. Luego, las congregaciones mesiánicas, dice el libro de los Hechos 6:7, crecían y se multiplicaban grandemente, y el Señor iba añadiendo cada día los que eran salvos. También nos dice el libro de los Hechos 9:31 que las congregaciones mesiánicas se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu de Dios. También nos dice Hechos 12:24, dice, y las palabras del Señor, dice, en la comunidad mesiánica, dice, crecía y se multiplicaba. Más tarde podemos notar cuando el apóstol Pablo llega a Jerusalén para adorar al Señor en el contexto de la fiesta de Shavuot, ¿se acuerda? Tenemos el testimonio de millares de judíos, dice Hechos 21:20, que fueron a ser parte de esta fiesta. Pero no querían hacer parte de esa fiesta, sino que habían creído sin desconectarse de la Torá. Ahí usa una frase también emblemática que tenemos que tomar en cuenta. Escuche muy bien. Dice la frase, millares de millares. Indica aproximadamente que 30,000 judíos para ese tiempo, para que usted entienda, la ciudad de Jerusalén tenía 30,000, 70,000 habitantes. Estamos hablando que casi el 50% de los creyentes mesiánicos eran parte del movimiento, eran creyentes judíos mesiánicos, casi el 50%. Ninguno de ellos renunció a la Torá, como usted pudo ver, ni las costumbres, ni se apartaron del templo, ni se apartaron ni de la cultura que Dios había establecido, que Dios había dado en el Sinaí y que Jesús había reinterpretado para bien, para que todos ellos entraran al reino prometido al rey David. En pocas palabras, la orden de Yeshua, traigan los discípulos a la yeshivá. Eso es lo que estamos tratando de enseñar en esta lección. Traigan los discípulos a la yeshivá. Fue obedecido al pie de la letra. Y los resultados fueron extraordinarios. Mire por qué. Porque el Señor respaldaba lo que ellos habían obedecido de hacer discípulos, de traer discípulos a las congregaciones. Ahí habían señales, prodigios, maravillas extraordinarias, de tal manera que nadie podía negar que Dios mismo estaba obrando. La separación posterior de los cristianos del mesianismo es asunto de la historia. Fue un proceso histórico degenerativo, no un asunto de revelación bíblica. Los judíos necesitan regresar a Yeshua como Mashiach, y los cristianos a sus raíces hebreas, para que los tiempos de avivamiento, los tiempos de refrigerio que estamos deseando y que no han sido prometidos, regresen de nuevo, para que la yeshivá de Yeshua sea abierta como está siendo abierta en esta generación otra vez, y millones de hombres y mujeres puedan ser salvos por la fe de su nombre, por la lealtad al convenio. Entonces, entrenados como discípulos semejantes a los originales, como aquellos que fueron levantados en la rica savia de una herencia que continúa esperando por sus herederos para volver a estremecer el mundo. Si esto fue así, y si esto pudiera haber continuado así, ¿por qué entonces nos encontramos a cristianos que comienzan a separarse del mesianismo, hasta eventualmente la sinagoga y la iglesia vinieron a hacer dos cosas diferentes y al parecer irreconciliables? Eso es lo que no han vendido. En otras palabras, si el judaísmo mesiánico fue aceptable para los creyentes originales, tanto judíos como conversos gentiles,
La pregunta sería, ¿por qué no le fue a partir del segundo siglo, sino que ya para el cuarto ambos rebaños ya transitaban por sendas separadas? ¿Por qué? ¿Qué sucedió para que este terrible desgarramiento sucediera? ¿Qué pasó? ¿Cómo podemos explicar que aquella continuidad mesiánica, esa apertura a las naciones gentiles, de que pudieran ser ingresadas al movimiento, al judaísmo escritural, a la fe cultural que Dios había declarado en el Sinaí, para aquellos, los gentiles que estaban separados, Él abre un espacio para que ellos puedan caminar durante la época apostólica, pero luego se divorcian de una forma tan radical y aparentemente irreversible? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuáles fueron las causas de este desastre? Esto es muy importante que lo estudiemos, porque cuando logramos conocer las causas de una enfermedad, estamos entonces muy cerca de encontrar el remedio. En nuestra próxima sesión, clase que vamos a impartir aquí en esta escuela, es ese tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de ese tema. Hablaremos definitivamente del por qué. ¿Qué fue lo que produjo luego de que vemos una unicidad de judíos y gentiles en una comunidad mesiánica? Luego en la historia se separaron. Se va a hacer la próxima lección. Yo espero que usted esté con nosotros para la próxima lección. Mi hermano, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Gracias por este tiempo. Shalom, mis amados.